Hermanos, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 4 de agosto de este año 2021. Es un gusto, es una bendición el poder comunicarnos a través nuevamente de este medio, el canal de la Iglesia Dios con nosotros en YouTube. Y bueno, pues les doy la bienvenida, hermanos, a este estudio bíblico que empezamos la semana pasada, en el sentido en el cual estamos estudiando Cristología. Estamos estudiando la vida, los hechos, el trabajo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con que nos bendijo grandemente. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que debemos de conocer perfectamente al Dios de la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia primeramente, y tenemos que conocer al Dios de la Biblia, al Dios que la inspiró, al Dios que actuó, al Dios, hermanos, que ha prometido, y al Dios el que nos está esperando que estemos un día con Él allá en la eternidad, y que esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles una vez más a nombre de la Iglesia Dios con nosotros, quienes nos reciben en otras ciudades, en otros lugares. Gracias, hermanos. Esperamos que Dios esté bendiciendo su vida a través de los estudios de su palabra santa. Así que, hermanos, Dios mediante, vamos a comenzar. Quiero invitarles para que me acompañen a leer la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y, hermanos, vamos a buscar el pasaje del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 hasta el versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Yo espero que usted esté compartiendo su Biblia, ya sea física o digital, con quienes hoy le están acompañando, queridos hermanos. Así que vamos, hermanos, a tener en esta hora la palabra de nuestro buen Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 12. ¿Ya está usted listo? Muy bien. La palabra de nuestro Dios dice así. Lo leemos juntos, hermanos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por la gran bendición que nos das de reunirnos como tu iglesia, Dios, con nosotros de Ciudad Mante, de Quinteros, Señor, y de todos esos lugares donde tus hijos, tus siervos, tus siervas abren sus computadoras, Señor, sus teléfonos para recibir esta palabra. Bendice este tiempo, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y que tu nombre sea alabado y exaltado grandemente en Jesucristo. Amén. Muy bien. Hablar del Señor Jesucristo, hermanos, sería hablar toda la vida y jamás terminar. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de, de Dios, estamos hablando de nuestro Salvador, estamos hablando del que hizo grandes milagros, el que sanó a muchos enfermos, el que dejó grandes enseñanzas. Estamos hablando del que es infinito en poder,
en sabiduría, infinito en todo. Pero conforme la Biblia nos ha dado la capacidad de conocerle, queremos estudiarle, queremos conocerle, hermanos. ¿Por qué la inquietud? ¿Por qué el deseo, hermanos, de que conozcamos más a Dios como iglesia cada día? Bueno, nuestro anhelo es, hermanos, que usted tenga todo el conocimiento posible sobre quién es nuestro Salvador. Estoy convencido de que conforme más conozcamos a Dios, nuestra vida puede cambiar. Nuestra vida puede ser más tranquila, puede ser más confiada, puede ser más segura, puede ser, hermanos, más relajada si usted y yo conocemos a Dios verdaderamente. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque lamentablemente el cristianismo hoy en día está, estoy hablando en general, está navegando sin saber hacia dónde va en muchos creyentes. Hablan de Dios, le cantan a Dios, exaltan a Dios, pero cuando están en medio de situaciones difíciles, ese Dios al que veo que alaban y que exaltan y que le cantan, tal pareciera que no estuviera en su vida. Inmediatamente van y buscan otras decisiones que tomar, buscan otras soluciones que llevar a cabo y no están buscando ni están permitiendo que Dios resuelva sus vidas. Tal pareciera que solamente les hubieran enseñado que Cristo murió por ellos y les dio salvación, y ellos están seguros de esa salvación y a veces hasta en conveniencia, y hasta ahí. Entonces, hermanos, Jesús, yo sé que es más que suficiente que nos dé la salvación y que nos dé la vida eterna. Eso yo lo entiendo perfectamente, hermanos. Y si eso fuera todo lo que Dios nos permitiera conocerle a Él, bueno, hermanos, créanme que yo sería el primero en decir, bueno, es más que suficiente, y lo es. Pero, hermanos, aquí está el pero. Dios es mucho más. Y Dios nos ha permitido, queridos hermanos, el que nosotros conozcamos cuánto más es para nosotros, para bendecirnos, para poder ir tranquilos y confiados. He estado, les he platicado hace tiempo que he estado yendo a practicar un poco de natación, y me llama mucho la atención cómo los niños confían ciegamente en el papá que está a la orilla de la alberca, y los niños parados en la orilla fuera de la alberca, y el papá dice, aviéntate. Y el niño, confiado plenamente en su papá, se avienta. Muchos, y lo dicen los niños, no sé nadar. Y aunque no saben nadar, confían en esos brazos que están extendidos hacia ellos, porque saben que no permitirán que nada malo les suceda. Eso es tener confianza, como un niño. Tal vez usted me va a decir, bueno, pastor, los niños son confiables, son confiados, mejor dicho. Sí, pero Jesús dijo que nos tenemos que volver como niños, ¿sí? Para entrar, para heredar el reino de los cielos. Y una manera de convertirnos en niños conscientemente es conocerle a Él. Cuando usted y yo le conozcamos plenamente a Dios, queridos hermanos, vamos a poder aventarnos a sus brazos llenos de gracia y de poder en medio de un mundo que pareciera que nos quiere acabar, pero que nada nos hará, porque esos brazos están extendidos hacia nosotros. Así que el primer texto, hermano, que quiero invitarle que empecemos a estudiar
es el que acabamos de leer, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya está usted ahí? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si vamos a hablar del Señor Jesucristo, tenemos que hablar desde el principio. Y aquí está un texto que nos habla de Él desde el principio. Dice, en el principio. Aquí el punto, hermanos, interesante es platicar. ¿Cuál principio? Bueno, es el principio que Dios nos quiere empezar a platicar. Es como aquel buen cuentacuentos que empieza su historia en el punto más interesante. Dios, hermanos, nos empieza a platicar para que nuestro raciocinio sea capaz de entender. Dios no tiene un principio, lo hemos dicho infinidad de veces. Dios ha existido siempre, en el eterno pasado, el eterno presente y el eterno futuro, que al final todos estos eternos se llama eternidad. Así que, hermanos, Dios siempre ha existido. Pero para que usted y yo podamos entenderlo en nuestro raciocinio humano, dice, en el principio significa siempre ha existido el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, y Dios Espíritu Santo. Jesús existe desde siempre. Dice, y el Verbo, es decir, y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y Jesús era, Jesús es, Jesús será siempre Dios. El primer aspecto, hermanos, que tenemos nosotros que considerar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, es que Él es Dios. Él es ese Dios todopoderoso que abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara por lo seco. Él es Dios el que ponía una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que el pueblo de Israel caminara en el desierto y no muriera de temperaturas extremas, hermanos. Es el mismo Dios que formó el mundo. El mismo Dios, hermanos, que dio de comer al pueblo de Israel maná del cielo y agua de una peña. Es el mismo Dios, hermanos, que permitió que el pueblo de Israel entrara a un lugar donde fluían leche y miel. Donde dice la Biblia que los racimos de las uvas tenían que ser llevados por 2 personas. Es el Dios de todo lo que existe. Es el Dios que ha formado las estrellas, hermanos, los planetas y mucho más allá todavía. Es ese Dios. Ahora que estuvimos en Querétaro, me llamó mucho la atención. Fuimos a unos viñedos y este viñedo se llama La Azteca. Está ahí en el municipio de Ezequiel Montes. Y fuimos a conocer cómo trabaja la vid. Y bueno, nos tocó una buena temporada porque vimos todos el follaje verde de las uvas, de los pámpanos, hermanos. Pero algo que me llamó mucho la atención, dice, bueno, la cosecha se da en estos meses, en septiembre. Dice, pero ya de septiembre en adelante usted viene y no ve nada más que todos estos árboles, el árbol de la uva, nos decían así, completamente secos. Este paisaje que ustedes ven tan bonito se vuelve aparentemente un paisaje triste porque todo se ve café y seco. Y decían ellos, ¿usted sabe por qué se ve seco? ¿Por qué se ve café? Y la verdad es que todos los que estábamos ahí, no era, hermanos, nadie sabía el por qué. Y me decían, y decía el guía, es que durante estos meses la vid se prepara para
volver a dar uvas. Dentro de ella, en esa vid tan delgada, tan frágil, hay todo un laboratorio adentro que está trabajando día y noche para volver a dar uvas. Y yo me quedé sumamente sorprendido, dije, ese es mi Dios. El Dios que hace todo de manera perfecta. Entonces, queridos hermanos, lo primero que debemos de conocer es a nuestro Dios. Jesús es Dios, hermanos. ¿Cuándo ha sido Dios? Siempre, desde toda la eternidad. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, es decir, desde el principio. Jesús ha sido Dios siempre, hermanos. Versículo 3. Me llama la atención aquí. Todas las cosas, escuche bien, todas las cosas, queridos hermanos, por Él fueron, dice, hechas. Eso que nos da a entender, eso que nos da a conocer. Bueno, lo que nos da a conocer, queridos hermanos, es que todo fue hecho por Jesús, absolutamente. Habla de manera individual, por Él, por la segunda persona de la Trinidad, por Jesús. El mundo fue hecho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por nuestro Dios. Todas las cosas, toda esa perfección que vemos, yo sigo y maravillado con lo que nos platicaron sobre la vid. O sea, cómo Dios la capacita, la dota de todo lo necesario para que durante 3 meses exista en ella un tipo de fotosíntesis único, especial, para que pueda, hermanos, preparar todo para después empezar otra vez a enverdecer y a dar esas pequeñas uvas que van creciendo al punto, hermanos, de que llega la cosecha y que cada vid, escuche usted bien esto, cada vid puede dar de 25 a 30 racimos de uvas. ¿No se maravilla usted de eso? Le estoy hablando solamente de la vid. Podemos hablar lo mismo de los duraznos, de las fresas, de los cacahuates, de los frijoles, de la piña, de los mamey, de los kiwis, de absolutamente de todo. Absolutamente de todo, queridos hermanos. Todo lo que existe fue hecho por Jesús. Esa perfección que vemos en nuestro mundo fue hecha por Jesús. Sí, por aquel que murió en la cruz, por usted y por mí. Aquel que está al pendiente de usted y de mí día y noche. Aquel que permite que sus tiempos sean perfectos y que toda clase de bendición llegue a nuestras vidas, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestros nietos. Es Jesús. Dice, y sin Él, sigo en el versículo 3, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho, dice, fue hecho. ¿Se da cuenta usted de quién es nuestro Salvador? ¿Se da cuenta usted, querido hermano, de quién es quien nos ama? Jesús, el Todopoderoso, Jesús, el que todo lo sabe. Jesús, el que está al pendiente suyo. Jesús, el que está intercediendo por usted y por mí delante del Padre Celestial para que nuestros pecados no sean tomados en cuenta y para que la bendición de Dios fluya y fluya constantemente sobre nuestras vidas. De ese Jesús le estoy hablando, y de ese Jesús, queridos hermanos, yo quiero invitarle a usted que se enamore. No se enamore de cosas vanas. No se enamore de momentos superficiales que aún la misma religiosidad ofrece para muchos. No se enamore de ello. No se enamore de los cantantes cristianos, de sus voces, de las grandes oratorias de los pastores. No se enamore de esos grandes templos que han construido. No, hermano. No seamos banales, no seamos superficiales. Enamorémonos de Jesús, del mismo Jesús que está en ese templo hecho de palos,
del mismo Jesús que es adorado debajo de unos árboles con unas banquitas de madera, como del mismo Jesús el que adoramos en el lugar donde tenemos de manera tan cómoda, donde adorarle, donde sentarnos, donde exaltarle. Pero enamorémonos de Jesús. No me atrevo a decir enamorémonos del cero, enamorémonos de aquel que murió en la cruz. No, yo voy más allá. Enamorémonos de Jesús, de aquel que tanto lo amó, que dio su vida por usted y por mí. Y es el mismo que ha hecho todas las cosas. Y que sin Él, dice la Biblia, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba y en Él está, dice, la vida. ¿Cómo no enamorarnos de la vida? Hay gente que dice, yo amo la vida. Yo por eso hago a un lado todas las cosas y no me importa esto, no me importa aquello. Yo quiero vivir. Bueno, yo le quiero dar una recomendación más allá que vivir. Si en verdad usted ama vivir, enamórese de la vida. Enamórese de quien es la vida. Enamórese de quien da la vida y la permite disfrutarla aún en los momentos más sencillos. Aún estando usted en su casa con la comida más humilde. Así como cuando está en el mejor restaurante con la comida más cara que pudiera pagar. Enamórese de Jesús. En Él estaba, dice, la vida. Y la vida era y es la luz de los hombres. La vida es la luz, hermanos, de los hombres. Mucha gente, muchos cristianos, queridos hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Muchos cristianos siguen viviendo en tinieblas, en depresión, en soledad, en tristeza, en carencia de amor, en carencia de paz, en carencia de salud. Por algo muy simple, hermanos. Porque a pesar que conocen todo lo que hemos dicho anteriormente, no aceptan a Jesús como la vida. Prefieren que su vida gire en torno a tantas cosas: trabajo, dinero, familia, esposo, hijos, viajes, posiciones. Permítame decirle, hermano, que la vida de Jesús. Ahora han estado saliendo, ahora con los Juegos Olímpicos han estado saliendo historias de cristianos que están compitiendo, algunos triunfando, otros no, ahí en las Olimpiadas. Una de ellas decía, yo puedo competir en esta área porque Jesús me ha dado la salud, me ha dado la vida. Otro de ellos, que ganó 5 medallas de oro, dice, yo todo lo que hago lo hago por Jesús. Y todo lo que hago lo hago porque Jesús me lo permite hacer. Es decir, hermanos, cuando amemos a Jesús vamos a poder empezar a disfrutar la vida. Cuando conozcamos a Jesús. Cuando nuestra vida se deleite en Jesús. En Él estaba la vida y la vida es la luz, dice, de los hombres. Versículo 10 dice, en el mundo está hablando de Jesús, y el mundo por Él fue hecho. Todo el mundo, dice la Biblia, todo lo que existe, todo el sistema solar, las galaxias y mucho más allá todavía, fue hecho por Jesús, pero el mundo no le conoció. Es una triste noticia, pero una noticia muy vigente. El mundo no le conoció. Hoy necesitamos conocer a Jesús. El momento en que usted conozca a Jesús, su vida va a cambiar. En verdad va a cambiar. Pero necesita conocerlo. Tal vez me diga, pastor, ya lo conozco, pastor, ya lo he leído. Pero yo tengo mi propia manera de pensar. Yo creo que si hago esto,
No, entonces no conoce a Jesús. Yo quiero que usted conozca a Jesús de la Biblia. Y conocer a Jesús va mucho más allá nada más de saber lo que Él hizo o lo que Él dijo. Conocer a Jesús implica seguirle y seguirle implica obedecerle. Absolutamente en todo. Créeme que es bien difícil cuando hay gente que dice, pastor, pero ya eso ya pasó de moda. Yo creo que ya podemos cambiar esa interpretación de la Biblia. No, hermanos, no. La Biblia no se interpreta por épocas, como algunos lo han querido hacer ver. Aún las nuevas versiones de la Biblia que han sacado, créanme que no estoy, yo comparto la idea de muchos, no estoy de acuerdo porque aligeran, adelgazan, hermanos, la línea que expresa la verdad de la Biblia. Tengamos mucho cuidado con eso. A lo suyo vino, fíjese qué interesante, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escuche bien, mas a todos los que le recibieron, es decir, a usted y a mí, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, tal vez todos nos digamos que somos hechos hijos de Dios o que somos ya hijos de Dios. Dice la Biblia a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? ¿Conoce verdaderamente a Jesús para creer en Él totalmente? Desde muy chico, porque mi familia es de Guanajuato, la familia de mi papá, hemos viajado mucho al estado de Guanajuato. Hace algunos años estuvimos en Pénjamo, Guanajuato. Y bueno, ahí nos llevaron a la casa del cura Miguel Hidalgo, y donde también escuchamos historias de Dolores. Y nos llevaron al Jacalito, a la casa donde el cura Miguel Hidalgo nació. Nos llevaron a conocer el lugar donde sus papás y él trabajaban antes de que él fuera cura. Es una hacienda, hoy en día es una hacienda tequilera, pero nos platicaron todo lo que en su época vivió y así. La historia esconde muchas cosas, hermanos. Y ahí escuchamos, leímos algunos documentos, conocimos de que él tenía esposa y tenía hijos. Y cuando se dio todo esto, obviamente todo eso estaba en lo escondido. Cuando se dio todo esto de la independencia, la revolución, el grito, todo ello, él abandonó a su esposa y abandonó a sus hijos. Y a veces admiramos a personas como él, así como decíamos hace poco también de Salomón, ahora que estamos estudiando un poco la vida de Salomón. A veces idealizamos a Salomón, el hombre más sabio del mundo, sí, pero aún con toda su sabiduría, se alejó de Dios por muchos años. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? A lo que voy, hermanos, es, no basta con conocer. Cuando en verdad conocemos a alguien, podemos dedicarle nuestra admiración o no, como el caso de Miguel Hidalgo, como el caso de Salomón. El hombre nos puede engañar y nos puede defraudar. Dice la misma Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso y no habrá quien confíe en él. Pero conocer a Jesús, queridos hermanos, es otra cosa. Conocer a Jesús implica conocer la perfección, conocer a aquel que jamás ha mentido, que jamás ha engañado, conocer a aquel que está siempre buscando bendecirnos. En todo tiempo, en todo momento, Jesús está buscando bendecirnos.
Yo le quiero invitar, empecemos a conocer a Jesús. Hoy hemos aprendido que Jesús existe desde siempre. Siempre ha sido Dios. Por Él fueron hechos todo lo que existe y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. ¿Acaso no es un buen primer punto para empezar a enamorarnos de Jesús? Para empezar a admirarlo, para empezar a confiar en Él. Si no confiamos en un Todopoderoso, no sé en quién podemos confiar. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga su palabra santa que hoy hemos estudiado y que permita que venga y nos atraiga y nos enamore de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga, nos vemos. Dios mediante este próximo domingo estaremos juntos en la casa de nuestro Dios en Ciudad Mante para adorarle y para alabarle, para exaltarle porque Él es digno de ello. Acompáñame a orar y seremos despedidos de esta manera. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias por este tiempo que nos permites de alabarte y glorificarte. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra y aprender de ella, Señor, día a día. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición para nuestras vidas, Señor, para nuestras familias, para tu pueblo, Señor. Que tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Tu cuidado y protección nos libre de todo mal, Señor. Tu gracia y favor nos acompañen siempre y tu Espíritu Santo nos guíe siempre hacia ti. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el domingo.